10 de la noche en punto, qué gusto saludarlos, comunidad de analíticos de Informativo G24. Estamos en www.canalg24.tv y también a través de YouTube en Informativo G24. Qué rico volverlos a ver. Estamos por aquí en directo y hoy vamos a tener un invitado bien impresionante. No podemos faltar en estas emisiones que ya empiezan a cerrar el año 2022 con Daniel Stulin, así que nos vamos a México porque hoy vamos a hacer un radar al mundo bien interesante, repartos que se están dando, situaciones que se están registrando y que él muy bien desde su análisis conceptual, desde esa previsión de escenarios próximos nos puede explicar muy bien. Así que sin más preámbulos, Daniel, buenas noches, bienvenido a Informativo G24. Buenas noches, Sandra, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal estás? Súper bien. Bueno, estábamos hablando fuera de cámaras de una cantidad de movimientos en el mundo y tú tienes la explicación para ello. Entonces, me gustaría que entráramos en materia. Comenzamos por Reino Unido. ¿Qué está pasando? Desde la óptica conceptual, muchas cosas están pasando en Londres. Londres obviamente es el epicentro del Imperio Británico, pero yo te quería comentar, estamos hablando de una lucha que remonta hace muchísimo tiempo. Esto es lo que quería comentar. Bueno, estas cosas ya en detalle lo expliqué hace mucho tiempo, cuando estábamos hablando del año, bueno, cuando empezó el COVID, es decir, más o menos 2020, marzo, abril, mayo, del año 2020, con la reina Isabel II, ya muy vieja, todavía viva, pero ya estamos especulando con su muerte, la consecuencia de su muerte para el Imperio Británico, ¿no? La consecuencia de esto. Entonces, yo hablé por primera vez ahí, hace unos 2 años, sobre el tema del dragón verde. Mucha gente no sabe lo que es dragón verde, piensa que estamos hablando de algún cuento, ¿no? De estos que salen en la televisión, en Hollywood. O sea, es imposible separar el grupos del poder, la élite, estos grupos supranacionales, sociales, secretas, del elemento esotérico. Imposible, es muy, muy unido y vinculado. O sea, fíjate, uno de los símbolos heráldicos de las sociedades secretas reales británicas es la insignia real de Gales, que existía entre 1953 al año 2008, que representaba a un dragón rodeado de las palabras "el dragón rojo inspira acción". Y cualquiera que mira, por ejemplo, la bandera de Gales, déjame, bueno, yo no voy a sacar, no quiero gastar tiempo, pero cualquiera que mira en internet la bandera de Gales, verás el dragón rojo. Entonces, la frase que decía es eso: el dragón rojo inspira acción. Ahora, en el año 2008, el escudo de armas fue cambiado. En vez del dragón rojo aparece 4 guepardos. Bueno, pero es una leyenda de cobertura. El verdadero símbolo ha sido y sigue siendo el dragón rojo. Y un dragón, para que la gente entienda, no estamos hablando de cuentos de Hollywood, es una imagen de una fuerza inimaginable. Esto es por un lado. Ahora, por el otro lado, existe en Gran Bretaña un orden oculto que se llama el Dragón Verde. Ahora, en el siglo XVI, las ideas de la orden estaban siendo desarrolladas por la gente de la reina Isabel I, John Dee. Y John Dee era un mago cabalista de orden galés. Y el símbolo de Gales, presente en su bandera, repito, es un dragón rojo sobre fondo blanco y verde. El trabajo principal de John Dee fue la magia enoquiana. Y entre los siglos XIX y siglos XX, la magia enoquiana se usaba dentro de las, digamos, iniciaciones masónicas de la Orden Aurora Dorada. Y detrás de esta orden estaba lo que se llamaba los Hijos del Sol, que es una perversa y bohemia caterva de hijos e hijas de la propia nobleza británica. Entre ellos se encontraba el príncipe de Gales, que después será el rey Eduardo VIII. Entonces, John Dee creó el concepto de tierra verde, y según el cual Britania debía crear un imperio nuevo sin los elementos bíblicos, o sea, uniendo dentro de la nueva orden a América del Norte y Eurasia. Y de ahí viene la creación del meridiano de Greenwich, por ejemplo. Y entonces, en la política actual, este es el proyecto de los cabalistas de Nuevo Jerusalén, con su sede en Londres, cuando antes hablamos de los proyectos globales, que se ve en el orden imperial de San Estanislao. Entonces, el proyecto de esta tierra verde, Greenland, ¿okay?, para la gente en inglés, es enemigo natural de los Windsor. Los Windsor es obviamente la princesa, la reina Isabel II, el Carlos III, etc. Entonces, al principio,
El concepto de Tierra Verde iba a llevarse a cabo vía la línea dinástica de Isabel I Tudor con Iván IV Rúrik, lo que en el occidente conocen como Iván el Terrible. O sea, pero para rusos son los zares más grandes de todos los tiempos de la historia. Y la dinastía que gobernó Rusia durante 21 generaciones, y digamos son los únicos, cuando a nivel de dinastía, con derecho a sentarse en esta mesa histórica, metafórica del poder mundial. Entonces tenemos, por un lado, Genghis Khan, y por otro lado, Iván IV Rúrik, compartían el concepto de la monarquía como casi como una unión mística, mientras que la dinastía de reyes alemana Romanov, que no son rusos sino alemanes, con su águila bizantina de doble cabeza, se convirtió, digamos, en un buffer del Imperio Romano Germánico contra los ataques de la gran horda del Oriente. Entonces, en el mundo del ocultismo, fíjate, los colores, los números, las fechas, las imágenes nos ayudan a entender el nivel conceptual simbólico de los acontecimientos, pues porque forman parte de este lenguaje de cobertura de la parte invisible del mundo conceptual que une la parte mística, mágica y la parte política. Fíjate, los libros de Dan Brown, Código da Vinci, todo esto, ¿no? Con el Robert Langdon, el personaje principal, el experto, ¿sabes? En ocultismo, en el misticismo, en sobre todo las imágenes, ¿no? Y esto es muy, muy importante a nivel de la élite. Entonces, en el mundo místico chino, existen 9 dragones y estos dragones son los clanes militares y cada uno tiene asignado un color, un número y un papel. Por ejemplo, el dragón verde significa el conocimiento oculto, numéricamente es el número 7 y representa la fuerza de inframundo, o sea, el mundo más allá. Y el dragón rojo es el número 9 y representa el dragón de las fuerzas que triunfan en la superficie de la Tierra, o sea, y simboliza el éxito y se relaciona con el rango de los ángeles guardianes. Ahora, ¿cómo se relaciona todo lo que acabo de contar con la realidad política actual? Viene el cambio del poder en la casa de Windsor de la reina Isabel II, pero no a favor del viejo príncipe Carlos de Inglaterra, que es el dragón rojo, porque te recuerdo, era príncipe de Gales. Y Gales es el dragón rojo, sino en favor del nieto Guillermo, hijo de Diana Spencer, casado con Kate Middleton, cuya madre es una judía, hija de la familia Goldsmith, Carol Elizabeth Middleton. Repito, el poder viene desde la reina Isabel II directamente a su nieto Guillermo, el hijo de Diana Spencer Stuart. Ahora, a nivel dinástico, Spencer contra los Windsor es la guerra entre los nuevos y viejos príncipes. Y se trata de una cuestión de cómo Britania va a llevar a cabo esta alianza bíblica a partir del cambio de época que se viene encima. Y Guillermo y Kate, por un lado, y por otro lado tenemos Harry y Meghan, o Guillermo, ¿no? Y Meghan por el otro. O sea, enfrentados entre sí, y son dos proyectos globales distintos y solo uno puede ganar. Por eso muchas veces, ¿no? Cuando explicamos a la gente la parte invisible del mundo más allá, cuesta entender porque, bueno, la gente lee en la prensa, sacan sus conclusiones, este siempre ha estado no sé qué haciendo, no sé cuánto con quién, bueno, está bien que es homosexual o no, no se trata de eso. Es el juego oculto de la élite. Y para entender este juego, hay que saber visualizar los conceptos desde una óptica mucho más elevada. Y estamos hablando entonces, esta es la bandera de Gales, la están viendo ustedes en imagen, y el nuevo poder estaría jugando a favor del dragón verde. Mencionaste algo que tenía que ver con el dragón verde. Estamos hablando del cambio de la época, el cambio que va desde el poder que gobernaba Inglaterra como proyecto global, que es el proyecto del Nuevo Jerusalén, a una cosa distinta, que es el dragón verde, que significa el conocimiento oculto, el número agente es el número 7, y representa esta fuerza de este ultramundo, el mundo más allá. Y esta es la lucha entre estos dos grupos del poder, y dragón verde remonta a la época de Isabel I, la reina, y su mano derecha, John Dee, que bueno, que no sé si la gente lo sabe, pero John Dee, digamos, el primer gran espía
en la historia del Imperio Británico que siempre firmaba todos los documentos con 007. De ahí viene 007, el concepto, ¿no? El concepto de James Bond. De Bueno, James Bond, exacto. que me gustaría preguntarte, ¿por qué se le llama, por qué se le asocia como, como una posición o una situación bíblica? ¿Por qué? Bueno, porque tú estás hablando de dos proyectos distintos, son proyectos globales civilizatorios. Por un lado, tú tienes el grupo de los Windsor y por otro lado, son dos proyectos bíblicos civilizatorios, porque civilizatorio tiene que ver con remontando mucho antes en la historia de la humanidad. Bien, ¿y qué simboliza cada uno de esos proyectos que tú dices son orillas distintas? ¿Qué simboliza cada uno? Yo en mi último libro, que bueno, en las Américas se llama Metapolítica, en España tiene otro título que nunca me acuerdo, pero nunca me acuerdo, se llama Destino de la Humanidad. Entonces, son 6 proyectos globales. Bueno, de hecho, en uno de los programas tuyos, hace no me acuerdo, bastante tiempo, comentamos, al año pasado, me parece, Sí. comentamos el tema de los proyectos globales, que no son países, no son naciones, son proyectos globales civilizatorios. Y para que un proyecto ser un proyecto global civilizatorio necesita una visión civilizatoria, una visión conceptual de tu proyecto. En ese sentido, no estamos hablando de países, repito, sino una cosa mucho más grande. Otra cosa es tener la independencia financiera y la independencia sobre todo de los servicios de inteligencia. En ese sentido, por ejemplo, si tú me dices, bueno, Japón es un proyecto civilizatorio, no, porque no son independientes. Es un país como Alemania ocupado por Estados Unidos. Entonces, si estos 3 elementos no se conjugan, entonces tú no tienes el proyecto global. Ahora, ¿cuáles son los proyectos de los 6 proyectos globales en el mundo? ¿Cuáles son? 3 son globales. O sea, uno es el proyecto, podemos llamarlo proyecto global judío, que es el plan Solomón, Nuevo Jerusalén, Londres. Estos proyectos global occidental, también conocido es otro proyecto como Fin and Turn, cuyo centro es Nueva York. Estamos hablando de proyectos de los liberales banqueros financistas, estamos hablando de Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de Wall Street, estamos hablando de Becerra de Oro. Y tercer proyecto global, son proyecto islámico, hoy bajo la bandera de Turquía. Y por eso Turquía, Sandra, es tan activo en este momento. Entonces, estos son los 3 proyectos globales. Y hay también 3 proyectos civilizatorios que pretenden pasar a nivel global. Y son una de las versiones, digamos, del clásico proyecto capitalista bajo la coordinación del Vaticano, que podemos llamarlo Black International, o sea, internacional negro, que es la aristocracia europea, los masones, etc. Y otro es el proyecto chino, que abandonó quizás temporalmente el proyecto global rojo y quedó bajo el liderazgo de los clanes militares, que podríamos llamarlo Datun, la unión de la civilización oriental amarilla. Y por último, el último proyecto es el proyecto civilizatorio de Gran Eurasia. Es un proyecto con el capital en Moscú, pero no estamos hablando de Putin. Es otra cosa. Putin o Biden o Johnson o cualquiera que está en Sunak no tienen nada que ver con ningún proyecto. El proyecto es una cosa infinitamente superior. Entonces, el proyecto civilizatorio ruso de Gran Eurasia es el renacer de la tercera horda de Genghis Khan. Entonces, al finales del año 2020, China básicamente presentó su candidatura de llevar a cabo el juego actual de este juego que se llama Bridge del periodo 2021-2024. Y la determinación de China de ordenar el juego, porque yo expliqué que esos proyectos globales se compiten entre sí y la mejor forma de entenderlo es a través de un juego de cartas que se llama Bridge, o sea, el puente al futuro. Entonces, los chinos demostraron a través del pleno del Comité Central del Partido Comunista que el país tiene la capacidad de llevar las riendas del nuevo juego. Entonces, en este juego que está llevando a cabo ahora, del periodo de ahora hasta el año 2024, Beijing lo juega con Londres, porque Bridge juega en equipos de 2 o 3, pero 2, en este caso son 6 proyectos, 3 grupos de 2 proyectos globales. Entonces, en este sentido, Beijing, China, tiene su socio, no Rusia, sino Londres, en Gran Bretaña, y en este sentido el proyecto del Nuevo Jerusalén. Ahora, ¿cómo lo sabemos?
Este acuerdo fue alcanzado por las dos partes en el año 2015 durante la visita de Estado de Xi Jinping a Gran Bretaña, donde fue recibido con honores dignos de la condición del emperador, donde se habló de esta década dorada que se llama Golden Decade en inglés, que es el periodo de 2015 a 2025 de las relaciones chino-británicas. Y la revista The Economist, que es la propiedad de la familia Rothschild, el portavoz de este plan Salomón, mostró que la transición a un nuevo mundo monetario donde los criptoceros se vincularán al oro mediante una cadena de bloques, justo lo que estamos viendo ahora, Sandra, se llevará a cabo mediante la máquina de 4 fideicomisos globales. O sea, estamos hablando de la máquina de confianza y en este sentido, estamos viendo cómo está poniendo en pie este proyecto. Ahora, en 2015, Londres y Beijing declararon esta década dorada y lanzaron este proyecto para la transición a un nuevo mundo monetario hacia el año 2025. Este nuevo mundo monetario lo estamos viendo ahora mismo. Es el CBDC, es dinero digital. O sea, el concepto de dinero digital de los bancos centrales. Pero esto lo sabemos desde hace 8 años. En 2015, cuando lanzaron este proyecto. Entonces, el nuevo mundo monetario es la base del nuevo orden mundial y el vínculo de las 3 fuerzas que determinan los cambios en el ciclo. Podemos hablar de los empresarios, de guerreros, de los sacerdotes. Esta es la ley de cambio en chino. Y en el viejo orden mundial tú tienes el papel de sacerdotes, conceptualidad, lo desempeñaba el Vaticano, los hombres de negocio, o sea, el poder de dinero estaba en Londres y los guerreros, el gendarme mundial era en los Estados Unidos. Y este fue el caso en el siglo XX. Ahora, en el nuevo orden mundial del siglo XXI, el papel de sacerdote, estamos hablando del plan de Salomón, se transfiere a Londres. Y los dragones chinos, volviendo a los dragones, en este sentido, Xi Jinping, ¿okay? Porque en China no es un país homogéneo, mucha gente se confunde cuando piensa que China es un país homogéneo, no lo son muchos chinos, pero tú tienes varios grupos del poder, y lo hemos visto en, ¿cómo se llama? En el Congreso, el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, donde sacaron de ahí a vista del mundo entero al presidente anterior, Hu Jintao, y en ese sentido, él es representante de lo que se llama los Komsomolцы, que es el grupo vinculado al Partido Demócrata de Estados Unidos. Y Xi Jinping es el descendiente directo de los dragones chinos que perdieron primero y segunda guerra de opio contra los ingleses. Entonces, él representa los clanes nacionales, porque China es la lucha de los clanes. Tú tienes los amarillos, que son los clanes nacionalistas, los dragones chinos. Tú tienes los Komsomolцы, que es, digamos, el socios del Partido Demócrata de Estados Unidos, que son los azules, los liberales, y tú tienes los rojos, que son maoístas comunistas. Y entonces tú tienes, repito, volviendo a lo que dije, el plan de los sacerdotes, si antes era el Vaticano, ahora se transfiere a Londres. Los dragones chinos se convierten en este poder total y Rusia está jugando el papel de gendarme. Lo estamos viendo ahora mismo. Ahora, ¿qué significa eso para nuestro juego? Porque yo te estoy hablando de nivel conceptual mucho más elevado que la geopolítica que divide todo en dos. Dividir. Blanco-negro, Trump anti-Trump, aborto anti-aborto, MAGA anti-MAGA, etcétera, etcétera. Esto es mucho más complejo. Esto es Riggs, puro. Esto es otro mundo. Y por eso digo que yo, o sea, en las cosas que hago con mis suscriptores, con mi audiencia, es explícoles, o sea, el trasfondo de cómo piensan la élite. Fíjate lo que está pasando. Ahora está intentando esta segunda venganza, o sea, un renacer, digamos, por parte de este internacional negro basado en Alemania y de acuerdo con el Vaticano del Imperio Romano de Naciones Germánicas. O sea, estamos hablando del renacer del Cuarto Reich. O sea, Imperio Romano de Naciones Germánicas. Pero este intento tiene una debilidad básica, la ausencia total de un modelo económico que proporciona los recursos necesarios para un proyecto a esta escala mundial. Porque tanto Alemania como la Unión Europea en su conjunto hoy
sobreviven exclusivamente del potencial de emisión del dólar americano, que está controlada por la élite del proyecto occidental, o sea, liberales banqueros financistas, cuyo, si volvemos al principio de la humanidad, esta es la imagen del Cerro de Oro. Y ahora, ¿cómo deberían actuar en tal situación? O sea, el problema principal, los modelos económicos del proyecto global capitalista están, o sea, irremediablemente desactualizados. No hay quien los adapte a los tiempos modernos. Y esto lo hemos comentado tú y yo muchas veces, en el sentido de que hoy en día en el mundo occidental capitalista no existe un lenguaje para explicar lo que nos está pasando. Por lenguaje no hablo de español, alemán, o francés o chino, hablo del lenguaje de economía. Ni un economista en el mundo occidental puede explicar lo que está pasando. Ni uno, y lo estamos viendo por los premios Nobel de Economía que han ganado desde la última crisis en el año 2014. O sea, ni uno de ellos puede explicar lo que está pasando. Sí. Ahora, entonces, en ese sentido, o sea, y Londres entiende esto y lo demostró con Brexit y la necesidad de crear un pan-región suyo propio fuera de Europa, que era plan suyo, salir de Europa, que está a punto de quebrarse y buscar un mercado suyo propio. Este análisis, que va mucho más allá de los países, no se trata de un país, se trata de proyectos globales, porque hemos ido de, podemos llamarlo, digamos, Global 1.0, donde tú tienes, o sea, el concepto de Westfalia, países con sus constituciones, sus fronteras y tal. Pero este ya está muerto. Esto duró entre 1648 y finales de los años 60 del siglo XX. Y después apareció Global 2.0. Y esto era el proyecto que diseñaron en la reunión del Club Bilderberg en 1968, donde crearon un concepto de empresa mundial S.A., poderes fácticos, económicos, financieros, que tienen mucho más poder que cualquier gobierno en la Tierra. Y este proyecto duró lo que duró. Ahora estamos entrando en nueva fase. Y esta fase es el levantamiento de los proyectos globales y básicamente el hundimiento de los estados-nación. Y lo estamos viendo en Europa. Como estados-nación, sobre todo con lo que está pasando entre Rusia y el occidente colectivo en la guerra en Ucrania, resultará dentro de muy poco en desaparición de la comunidad europea como un conjunto de países y la rotura, igual que hemos visto a finales de la Primera Guerra Mundial, o sea, desaparición de los imperios, la creación de muchos territorios y países que no existían antes, y lo mismo vamos a tener dentro de muy poco a nivel europeo. Bueno, esto es a grosso modo, porque claro, son temas... Pero es que son temas profundísimos y por eso yo les quiero hacer la invitación. Vamos a dejarles aquí un link donde ustedes van a poder suscribirse para reconocer todos estos análisis, poder escucharlos, poder estar inscritos incluso en el canal de la plataforma privada de Stulin Media, donde pueden tener acceso a todos esos programas que él hace súper interesantes. Esta semana escuché que tuviste una entrevista muy, muy interesante con un expresidente del Banco Mundial, de hecho. Hoy, justo hoy, le hemos entrevistado a, presidente no, uno de los ejecutivos más importantes del Banco Mundial, que se llama Peter Koenig. Y con él hablamos del calentamiento global, del reseteo planetario, de la quiebra económica, de muchísimas cosas. Entonces, yo quiero proponer a la gente que tenemos, bueno, para Navidad como una oferta, 2 entrevistas por semana, un videoblog privado para los suscriptores, que es un análisis político semanal de lo que está pasando, el acceso gratuito a todos los webinars del año, que son los 6 o 7 webinars del año, y cada uno cuesta 30, 40, 50, 60 dólares, y son todos acceso a los webinars gratis. Además, el acceso semanal a todos mis audios privados para los suscriptores, que todos los sábados en inglés y otro archivo en español de unos 40 minutos, donde hago análisis conceptual, información privilegiada. Todo esto lo llamo análisis conceptual de inteligencia semanal. Y esto lo hacemos todas las semanas, todos los sábados la información llega a nuestros suscriptores. Después también la gente tiene acceso, bueno, a varios PDFs de mis libros gratis. Una ronda de preguntas y respuestas mensual solo para los suscriptores. ¿En vivo? Y acceso a todo el archivo. O sea, hemos hecho ya más de 100 entrevistas, 150 entrevistas
y todo, acceso no solo a las entrevistas actuales, sino a entrevistas, todo lo que hemos hecho desde el principio, archivo completo. Y por último, fíjate, este es el libro, la novela gráfica que acabamos de publicar del Club Bilderberg, y el dibujante, que es un artista maravilloso mexicano que se llama Vic Giza, muy conocido porque trabaja con Disney y con Marvel Comics. O sea, estáis viendo, ¿no? Entonces, Wow. ahora vamos a preparar la segunda entrega de este novela gráfica, y entonces toda la gente que se apuntan va a entrar en un sorteo, y el ganador del sorteo, que vamos a hacerlo a principios del año que viene, o sea, primera semana o 10 días de enero del año 2023, va a ser uno de los personajes en mi próxima novela gráfica. Bueno, ¿y dónde lo adquieren? Aquí les dejamos el link debajo en la descripción del video, como siempre, al inicio de los comentarios, o también les vamos a estar informando a través de www.canalg24.tv. Entonces va a ser súper bueno para que vayan y asisten todo el año haciéndole seguimiento a estos análisis tan interesantes y tan profundos de Daniel Stulin. Daniel, gracias por haber estado en Informativo G24. Gracias, Sandra. Chao. Siempre es un placer. Nos hablamos próximamente, ojalá antes de que termine el año. Feliz Navidad. Igualmente, chao. Chao, chao. Ahí está Daniel Stulin. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos ya en las últimas emisiones de este año 2022. Hay momentos en que uno necesita darse también pausas. No lo he dicho abiertamente, pero desde hace algún tiempo me divorcié. Mauricio y yo hemos tomado la decisión de tomar caminos separados. Llega un momento en que en la vida nos encontramos con visiones diferentes y siempre con amor, con respeto, y en esa medida, pues ustedes que son mis analíticos y que tengo que hablarles con toda la confianza del mundo, pues necesitaba una pausa, un tiempo para volver a reubicar la vida, porque digamos que aunque fue hace ya un tiempo, había estado tan ocupada que no había tenido la oportunidad de aterrizar. Y este es el momento donde yo digo, bueno, perfecto, ya hay que seguir adelante, hay que tener otros propósitos. Estoy en un trabajo personal muy arduo de reconocernos, de crecer, de mirar a 2023, y siempre de la mano de Dios, siempre deseando todo el amor, toda la gratitud a las buenas personas que han estado en nuestra vida. Mauricio y yo seguimos siendo grandes amigos, tenemos proyectos juntos, nos respetamos, pero sí les comparto. Nos divorciamos hace algún tiempo y en este momento justo necesitaba ya empezar a planear esta nueva vida que estoy comenzando con mucha ilusión y con mucha fe. Sé que ustedes nos van a entender, son gente que son muy, muy especiales, que son parte de la familia de Informativo G24, y pues por eso les abro el corazón y les traigo, digamos, la verdad. Muchos éxitos para todos ustedes, muchas bendiciones. Nos vemos en nuestro encuentro de fin de año de G24, 16, 17 y 18 de diciembre. Quien todavía no se ha inscrito ya lo sabe, www.canalg24.tv. Un beso y un abrazo fuerte hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes estén. Dios con todos, los amamos mucho.